lugar, ha dado una especie de introducción sobre lo que significa la emigración en la actualidad, las características que tiene. Una serie de observaciones generales sobre la emigración en la época actual. Después he pasado a desarrollar las características específicas que tiene la emigración gallega y cómo Galicia sigue siendo en la actualidad un país de emigración debido fundamentalmente a su estructura económica. Después ya he pasado a desarrollar lo que es la historia de la migración gallega en Euskadi, que se divide en tres grandes etapas: finales del siglo XIX y comienzos del XX, que afectó fundamentalmente a la margen izquierda, en concreto a Baracaldo, y fueron aquí los primeros gallegos que llegaron, fundando este centro. La segunda etapa es la que va de los años 20 a los años 30, que se da fundamentalmente en la costa guipuzcoana, en lo que se conoce como el barrio de Trincherpe, ubicado en Pasaya, en el ayuntamiento de Pasaya. Fundamentalmente, por tanto, es una emigración hacia la costa. Y después la tercera etapa es la segunda industrialización, es la que va desde los años 50 hasta los años 70 y tanto, que afectó tanto a la margen izquierda como a otras zonas de Vizcaya y de Guipúzcoa, e incluso en Vitoria-Gasteiz y en Iruña, donde existen centros gallegos. Después, la tercera parte de la charla se refiere a los centros gallegos aproximadamente, los centros gallegos que hay en Euskal Herria, porque el gallego tiene una tendencia innata a asociarse, como todo emigrante, tiene una tendencia innata a asociarse para encontrar un poco de cobijo, de sociabilidad de su mismo país allí donde emigra. Entonces hablaré de las casas de Galicia, dirigiéndome fundamentalmente a las características que tiene el centro gallego de Baracaldo y otras ya con menor entidad. Y después establecí dos o tres conclusiones sobre el proceso de integración o adaptación que tuvieron los gallegos en Euskal Herria. Un país que en principio sufre una avalancha enorme de inmigrantes, tiene problemas de adaptación de esa gente que viene, de esa población que viene a trabajar en el lugar donde es recibido. Y por tanto, al principio hay una especie de choque de dos culturas, y en un principio hay ciertos problemas y ciertas reticencias. Esto se va solventando fundamentalmente con el paso de los años, porque normalmente el emigrante, si quiere subsistir, tiene por sí mismo un gran poder de adaptación y de integración. Esto es lo que ha ocurrido. La población gallega se ha asentado en Euskal Herria, se ha adaptado, hoy tiene un nivel de adaptación integral muy importante, de tal manera que ya los hijos y los nietos de esos emigrantes gallegos están plenamente adaptados a la sociedad vasca, y esto contribuye, por un lado, al enriquecimiento de la propia sociedad vasca. La uniformidad no enriquece, lo que enriquece es la diversidad. La uniformidad normalmente empobrece, y la diversidad es la que da color y riqueza a los distintos pueblos, siempre que no pierdan su identidad nacional. Por otro lado, los gallegos que llegaron aquí, yo creo que tienen un proceso de integración, especialmente aquellos que llegan con una cierta conciencia social y política, porque Galicia es una nación igual que lo es Euskal Herria y Cataluña. Y entonces el gallego consciente se da cuenta que Euskal Herria y Cataluña tienen unos problemas muy similares a los que tiene Galicia en cuanto a su dependencia del Estado español, y principalmente en una época en que incluso la propia lengua fue perseguida en las tres naciones periféricas. Por eso mismo es fácil que el gallego con cierta conciencia política y social se adapte y se incorpore a la lucha por las reivindicaciones que tiene el pueblo vasco por su identidad nacional. Y esto es lo que han hecho muchos gallegos. Además, con su esfuerzo y su plusvalía,
han logrado y han ayudado a crear una Euskal Herria próspera, hospitalaria y generosa como es la que existe en la actualidad. Para amarse dos pueblos primero tienen que conocerse. Los pueblos primero, para amarse, tienen que conocerse, lo mismo que las personas. Normalmente no amas a alguien que está en abstracto viviendo allí en la Conchinchina. Tienes que amar a uno que conoces, que está cerca. Entonces, a partir del conocimiento viene la comprensión de los problemas, la adaptación, la lucha por los problemas que tiene ese pueblo y la plena conciencia de que ese pueblo que te ha acogido generosamente, tú, como signo de educación, tienes que hacer lo mismo con él, es decir, ayudar a ese pueblo en sus luchas y reivindicaciones. Yo siempre digo que el emigrante tiene el derecho a la diferencia, pero tiene también el deber de la semejanza. Es decir, tiene el derecho a que su cultura pueda seguir cultivándola, mantener sus raíces, pero al mismo tiempo tiene que abrirse a la solidaridad del pueblo que lo ha acogido. Hay un verso que me dedicó hace muchos años, un gran versolari vasco que se llamaba Xavier Amuriza, que dice en euskera lo siguiente: Galizan sustraiak, adarrak euskadin, zugaitz bikainagorik ez zitekeen egin. Las raíces en Galicia, las ramas en Euskadi. Árbol mejor no puede crecer. Creo que esto es lo que simboliza mejor el proceso de adaptación y de que estas jornadas ayuden a que estos dos pueblos se conozcan, se amen y juntos luchen por un porvenir mejor, por una Euskal Herria libre, próspera y soberana.